Okay, let's go. Bienvenidos aquí a este espacio, su espacio. Tenemos el día de hoy al doctor Francisco Javier Torres Zambrano. Una larga trayectoria él en el deporte y en la educación física en Michoacán. Para no alargarnos tanto, si no nos llevaríamos todo el podcast en nombrar su currículum. Pero él fue ya director de la Escuela Normal de Michoacán en 2 ocasiones. Ha sido también director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia y delegado administrativo en 2 ocasiones en la Secufit, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Actualmente él está a cargo de la coordinación de posgrado y sigue siendo catedrático de la Escuela Normal de Educación Física. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bienvenidos más bien ustedes aquí a la biblioteca de la escuela, que es un espacio que es muy especializado para esta área de la educación física. Un espacio que nos da mucho orgullo aquí en la ENEF y a nivel nacional, porque bueno, tiene una infraestructura y un acervo bibliográfico pues bastante importante en el área que nosotros nos desarrollamos. Gracias. Le hago esta invitación a este podcast porque, bueno, en este proyecto, porque creo que usted tiene mucho que aportar y quería que fuera usted la primera persona que estuviera en este nuevo formato y de conversación. Más o menos la idea es conocer un poco de su marco conceptual en torno a la educación física, y nos adentraremos a algunas preguntas: cómo usted percibe históricamente la educación física, la vinculación con la nueva escuela mexicana. Y bueno, para empezar, profe, ¿cómo usted concibe, o para usted, qué es la educación en general? Bueno, esta parte de la formación de las nuevas generaciones, del intercambio pues no nada más es de información, sino toda una serie de procesos que tienen que ver con la cultura. Cuando nosotros participamos en los procesos educativos, hablemos de la educación escolarizada, que es la que nos dedicamos, pues ahí influimos, no nada más aportamos conocimientos o información, sino también una serie de elementos culturales que pues van a contribuir para que el niño o el joven o el adolescente se desarrolle o se integre a la sociedad como una persona de bien. Va más allá de que, por ejemplo, en la escuela sepan leer y escribir, sepan sumar y restar, en nuestro caso desarrollen sus habilidades físicas. Más allá de eso, pues es como ellos, a través de todas esas conductas, en nuestro caso motrices, toda esta motricidad, pues se van integrando a la sociedad y van resolviendo ciertos tipos de problemáticas que, bueno, en la actualidad la sociedad está cambiando constantemente. Creo que si hago una referencia de los tiempos de cuando egresé a ahora, pues los cambios son más significativos y más rápidos. Sobre todo por las cuestiones tecnológicas, pero eso también impacta en las cuestiones culturales. En las formas de relacionarnos, en las formas de organizarnos, en las formas de convivir con todos los demás. Entonces, todos esos procesos, pues es una formación a los niños, que tenemos que estar siempre en esa constante interacción con el contexto, con el entorno, para poder ir adecuando esas posibilidades de educar. Sí, entonces vemos en esta parte de conceptualizar. La educación, la educación, llamémosle formal, no queda desvinculada de la vida diaria, de la cotidianidad. No, debe estar completamente vinculada. De nada sirve que la escuela enseñe unas cosas que no sean aplicables o no correspondan a la realidad, que no correspondan a lo que está sucediendo, que es parte de los procesos que está implementando la nueva escuela mexicana. Sí. Cómo nos vamos a vincular con la comunidad, cómo la escuela tiene que ser un centro de la comunidad, donde se gesten nuevas formas de convivir, donde se fortalezcan los valores que las comunidades o la sociedad requiere, y que, bueno, también empiece a resolver problemáticas sociales que vayan más allá del saber sumar, restar, brincar, correr, que vayan más allá de esa posibilidad. Sí. Ese tendría que ser como el factor principal de la educación. Sí, y lo vemos como algo que usted marcó y dijo, algo que también está vivo, que está cambiando y que se va y va cambiando. A partir de este marco, entonces ya más o menos acercándonos a esta parte de educación, ahora quisiera conocer su definición o conceptualización o aproximación
¿Cómo concibe usted la educación física para el doctor Francisco Zambrano? ¿Qué es la educación física? Y no bueno, ya hablamos de educación. Hablar de educación física, pues tendríamos que hablar en términos más actuales de la motricidad. Esta motricidad que va más allá del movimiento mecánico del cuerpo, que tiene que ver ya más con el movimiento inteligente, el movimiento reflexionado, el movimiento consciente, para el cual nosotros estamos trabajando, y que sí tiene que ver en algunas etapas en la contribución para el desarrollo de los niños y adolescentes, pero también como una forma de lograr este desarrollo integral de las personas, y no solamente en las etapas iniciales de la vida, ¿no? Esta parte de la formación en la motricidad, en la actividad física, pues debe de ser permanente. El día de ayer leía un artículo que publicó Esh Uk, que hizo una encuesta sobre cómo había influido la educación física en personas de 50 años para que practicaran en esa edad la educación física, y realmente los datos son pues alarmantes, porque lejos de estimular, los encuestados manifiestan en un gran porcentaje que la educación física los limitó o los frustró para la actividad física. Y manejan mucho que en las actividades que realizaban, los que manifiestan esto, por lo regular eran los últimos que eran elegidos en un equipo, que eran los que no estaban, no tenían un desarrollo de muchas habilidades, y siempre era esta situación de darles pena, de darles esa poca importancia, ¿no? Entonces ellos ya quedan, cuando quieren hacer actividad física, pues la ven de esa manera. Y ese es un reto que se tiene en la educación, precisamente, ¿cómo podremos lograr que las personas ya en todas las etapas de su vida realicen actividad física? Actividad física sistemática, que no es nada más como decir, pues yo me muevo todos los días, yo camino, pues sí, nos estamos moviendo para otras tareas, pero ya de una forma regular, durante una frecuencia, con una intensidad que nos contribuya, o más bien que nos aporte esos beneficios que la actividad física requiere. No pueden ser voy a jugar el sábado, ya soy deportista, ¿no? Tenemos que estar generando esta parte, y esto es como que el propósito, uno de los grandes propósitos que tiene la educación física. ¿Cómo vamos a enseñar a las personas a que realicen actividad física? ¿Cómo vamos a motivar a las personas para que vean la actividad física como una forma que les genere placer, gusto, el hacerlas? Más allá de que queremos formar a las personas más fuertes, más rápidas, más veloces, creo que eso pues ya quedó muy desfasado. Es más bien cómo vamos a lograr esa parte de que la sociedad, que nuestros alumnos, pues sí, les contribuimos en el desarrollo en el momento de su formación, pero también cómo vamos a contribuir para que ellos adopten como un estilo de vida la práctica de la actividad física. Sí. Ese es el gran reto de la educación, y que respondan ahora a las nuevas necesidades sociales, porque ahora cuántas horas pantallas tienen los niños, los adolescentes, cuánto sedentarismo tenemos. Somos uno de los países con un índice de obesidad muy elevado, y sobre todo obesidad infantil, y que bueno, esta parte a lo mejor no la vamos a resolver solamente con la educación física, pero podemos contribuir a que pues estos niños se muevan y puedan tener menos afectaciones por el sedentarismo, ¿no? ¿Cuál consideraría usted que es el mayor aporte que le da la educación física a la sociedad hoy en día? Y si no se lo da, que se lo podría dar. Pues yo creo que es esta parte, ¿no? El primer aporte cuando contribuye al desarrollo integral de los niños y los adolescentes. Desarrollo integral. Cómo buscamos que no nada más sea ese viejo esquema, ¿no? De el cuerpo y la mente, sino que ahora cómo lo integramos, cómo logramos esa concepción del cuerpo, ya no como un conjunto de aparatos y sistemas, ¿no? Sino en esa concepción del cuerpo donde sucede pues toda la vida, donde se dan las emociones, donde con él nos podemos comunicar, con él nos podemos expresar, con él nos podemos autoconocer y conocer a los demás,
más allá del hablar, del movernos, ¿no? Esta parte del cuerpo que es más allá que la piel y que los huesos. Es la forma en que nosotros nos relacionamos y estamos en el universo, ¿no? En la Tierra. Vemos esta parte muy importante para llevar la pregunta también de cómo era la concepción del cuerpo, de la corporalidad. Y vemos por lo que escucho, o sea, es algo que nos decía Maurice Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción. No tengo un cuerpo, soy un cuerpo y es a través del medio que me relaciono y que existo en el mundo, es mi medio. Entonces transitamos de visiones que hoy en día, a mi perspectiva, siguen permeando en el colectivo de muchos educadores físicos, docentes de educación física, pero que desde hace 20, 30 años se ha buscado cambiar esos enfoques y que desde ahí partimos. Pues no eres un cuerpo, no eres una máquina, no eres una máquina que tiene que lograr ciertas metas y que trabajar por trabajar. Entonces, dando esta marco conceptual y bueno, con la experiencia que usted tiene, voy para la siguiente pregunta, que era, a su perspectiva, ¿qué diferencias y qué cambios ha tenido educación física cuando usted empezó a estudiarla ahorita? Los más puntuales y más grandes que usted diga, sí, esto sí lo reconozco. Una de las cosas que ahorita, hablando del cuerpo, ¿no? El cuerpo, la concepción del cuerpo cuando nos formamos en un plan ya muy antiguo, en el 83, por ahí así, este plan pues dividía, ¿no?, el cuerpo básicamente, o la formación, en varios esquemas, ¿no? El área médica, el área psicológica, el área pedagógica y el área deportiva. Entonces era una serie de conjuntos que después tratábamos de integrarlos en la clase. Pero sí todavía estaba muy cuadrada esta parte de esta concepción del cuerpo biológico, del cuerpo que había que medirlo, que había que medir su fuerza, su velocidad, su resistencia. Era una parte muy dada también en la práctica de la educación física. Esa concepción del cuerpo como un instrumento mecánico que tendríamos que estar, inclusive que podríamos utilizar como el cuerpo como un medio de castigo, ¿no? El que no haga bien le va a dar 3 vueltas a la cancha, y esa era una forma de castigar a través del ejercicio. Otra, pues la represión, o vamos a decirlo así de una manera, cuando pues todavía había mucho del enfoque militar, esta parte de fórmense, tomar distancia por tiempos, media vuelta, y todos esos ejercicios que formaban parte de la educación física, no como un contenido específico, sí como un contenido ya tradicional que está ahí que sigue en el ADN de la educación física, ¿no? Seguimos todavía queriendo controlar los cuerpos, así como que fórmense, cállense, no se muevan, o ese movimiento no es, muévanse de esta manera, brínquenle de esta otra. Entonces todo esto ha ido evolucionando, y la verdad es todo un reto que no es tan fácil, porque bueno, ustedes ven una clase y si no están los alumnos formados, si no tienen un orden, si no ven una disciplina, la clase no se ve tan, dicen las maestras y educadoras, no se ve tan bonita. Independientemente de lo que enseña, ellos quieren ver esa parte, ¿no? Si los ven formaditos en un circuito que van y que los niños no están jugando, pero ahí estamos limitando pues esa creatividad motriz del niño, ¿no? Les das una pelota y ellos la chutan, la avientan, juegan con ella, y nosotros queremos someterlos a que hagan lo que estamos nosotros diciendo, y vamos a botarlo nada más con una, vamos a botarlo con la otra mano, 10 veces con una mano, 10 veces con la otra. Ese era mi tiempo, ¿no? Sí. Y esto ha ido evolucionando, y la escuela mexicana pues lo propicia, pero en la práctica, ahora que hemos estado observando a varios maestros, todavía no logramos esa transformación de nuestra práctica teórica a nuestra práctica real. Y es algo que no es tan sencillo, porque también hay que reconocer que nosotros fuimos formados de esa manera. Es desaprender. Y cambiarla de repente, decimos, ya no hay que usar el mando directo. Y a veces también el contexto, los grupos, dices, es que si no lo hago así, no avanzo. Y no controlo, y se me hace un relajo la clase. Entonces es todo un esquema que hay que estar revisando y que hay que estar educando.
el espectro de Muska Mostón pues nos habla de ese proceso, ¿no? Sí. Cómo hay que ir dando esa libertad, hay que ir dando más bien enseñarles a qué hacer con esa libertad y poder también el maestro poder generar estrategias que puedan dirigir el aprendizaje sin tener el control total de la situación como estamos acostumbrados. Pero también tenemos esa costumbre de que nos gusta controlar. Sí, también esa parte me da muchas reflexiones ahorita bien a mí. Y si tú como maestro llega tu directora, tu supervisor formado en otro plan de estudios y logra ver que tu clase, los alumnos están diciéndolo por llamar de una forma en caos, todos por ningún lado al parecer, ¿qué hacen? Oye, ¿qué estás haciendo? Eso no está bien. Sin embargo, es parte de que ellos también autoexploren y vivan su corporalidad mientras tú tengas una argumentación de lo que estás llevando a cabo. Pero bueno, también es esa parte. Estamos acostumbrados a ver modelos analíticos, como el que menciona, como el de Muska Mostón, y ver que analíticos y querer todo también en una visión de obediencia y de formar y de estar bien alineados, porque así es como el niño debe de aprender y así es como... Pero también eso nos dice de qué sujetos queremos formar. Unos alumnos sujetos que no piensen, que únicamente estén alienados, que estén únicamente a merced de alguien que ordenen, pero sin embargo que no piensen, que no desarrollen esa creatividad. Entonces vemos una contradicción en modelos pues un poco ya arcaicos. En esta parte de esta transición que hemos mencionado hacia la actualidad, ¿qué hemos perdido como educación física? ¿Qué hemos ganado? ¿Y qué es lo que pretenderíamos en aproximadamente ¿qué, 30 años? ¿20 años? Para usted, ¿qué cree que hemos perdido como tal? ¿Qué hemos ganado? ¿O se puede hablar de una pérdida en sí? ¿O si ha habido un avance en la educación física o que seguimos igual a su percepción? Yo creo que sí hay avances, ¿no? Porque la misma sociedad nos está obligando a cambiar, a evolucionar. Quizá, no sé, habría que hacer una investigación sobre eso. Sí, qué tanto ha avanzado la sociedad, qué tanto estamos avanzando como educación física en nuestras metodologías, en nuestras formas de enseñar, en toda esta parte, porque es algo muy complejo que revisamos, que tuvimos contacto con muchos profesores de educación física en servicio. Encontramos proyectos y formas de trabajo, la verdad, muy adecuados ya a las nuevas tendencias, sino así como a un modelo, sí, muchos que están impulsando esa parte de querer cambiar, de quererse formar, de querer hacer las cosas de manera diferente y que están ahí en ese día a día entre esa lucha entre lo que viven ellos en el patio, los maestros lo viven todos los días, los que están ahí, y cómo ellos están buscando pues contribuir en eso que estamos hablando de la educación, pero también cómo integrarlo, cómo transformarlo. Están los otros que siguen modelos, pues a lo mejor ni tan arcaicos, pero modelos que no están ahí, que pues vamos a decirlo, se oye muy trágico, pero más para entretener que para educar. Y pues también existe, ¿no? Y tiene que ver mucho con el entorno escolar, con la comunidad escolar, y las dinámicas que se viven al interior. Porque hay escuelas donde se integran como una comunidad para el trabajo y el maestro de educación física se tiene que integrar. Sí. Yo he encontrado maestros de educación física, tuvimos la oportunidad de ver maestros que ellos tenían una capacidad de decisión en las actividades que hacen en la escuela, y yo a manera de broma les decía, ustedes parecen los directores, pero porque su trabajo, su dinámica, su actuar los lleva a eso. Y ya un poquito, pues haciendo un análisis así muy sencillo, ¿no? El maestro de educación física, hablemos de primaria, pues le da los 6 grupos, conoce a todos los niños, a todos los maestros, a los padres de familia, interactúa con todos, entonces tiene una visión general de toda la institución. Y esa es una gran ventaja para el maestro de educación física, porque lo conocen todos los niños, a la hora del receso,
Le hablan, le piden, el que les ayuda, el que los ve jugar, resuelve, está con ellos. Y la verdad es un trabajo que va más allá de la simple clase en la escuela, es un motor en la transformación de los centros educativos. No todos, debo de aclarar, pero hay casos, muchos, que se dedican a esto y que es una gran oportunidad que tenemos como educadores físicos, ¿no? Hay algo que se escucha, que la educación física es líder y entre maestros pues es un líder entre líderes que se va gestando. Como usted menciona, muchos, sin embargo no todos, pero es una característica, ¿no?, del maestro de educación física, y lo menciona muy bien en las dinámicas que tiene, simplemente porque tiene relación con todos los actores de la institución. Pasando a algo... ya en otra cuestión es la formación de hoy en día. Muchas veces se escucha y se oye mencionar que lo que se aprende en un lugar no tiene que ver mucho con la realidad a la que el docente llega. Usted trabaja en una escuela formadoras de docentes. ¿Cree que pasa eso y por qué pasaría? Desde su experiencia esto puede llegar a ser real o simplemente es un...? Pues mira, yo estuve aquí casi 30 años. Ajá. Me retiré 7, 8 años a andar en la cuestión del deporte. Sí. Y bueno, ahora tengo 6, 7 meses que estoy regresando aquí a la escuela. Estoy con un grupo de sexto semestre y ayer precisamente lo platicábamos, ¿no? Cómo ellos ya fueron una semana a interactuar a las escuelas y traían una serie de problemáticas y varias de esas problemáticas decían es que en la escuela no nos enseñaron esto, no nos platicaron esto, nos platicaron otras cosas que yo no las vemos en la realidad en este corto tiempo ahorita que estuvimos. Yo las percibo también así. Tenemos un plan que es relativamente nuevo, que nos está obligando a que el alumno tenga más contacto con la realidad y que regrese a reflexionar. Esas reflexiones creo yo que nos hace falta, desde mi particular punto de vista, que esas reflexiones vengan acompañadas de maestros que están en el día a día en el patio. Yo puedo decir, bueno, yo he estudiado, leído y toda esta situación, pero mi experiencia en el día a día data de más de 30 años. Yo trabajé 6, 7 años en el patio y tiene más de 30 años que no estoy en un patio en el día a día. Puedo decir, fui a dar una clase, fui a dar una actividad, di un curso, pero no es lo mismo a tener que atender todos los grupos de una escuela todos los días. Bueno, no todos los días, sino organizar pues mis horarios, estar interactuando y toda esta parte. Entonces, eso genera una serie de identificar problemas que van más allá del simple día a día, problemas más complejos, que el maestro aprende a resolverlos desde la práctica. Sí se prepara, sí busca nuevas formas y la verdad hay maestros que, mis respetos, tienen una formación académica, pero más que hablar de la formación académica, su desempeño como profesores es excelente. Entonces, esos maestros yo creo que son con los que tendríamos que estar intercambiando la formación de nuestros estudiantes. Y bueno, también tengo una alumna que le tocó un maestro que dice, es que su clase nada tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Él da una clase, le decía yo, de la época de las cavernas. De su planeación él sigue aplicando el programa orgánico funcional de 1988, cuando yo egresé. Y bueno, él así lo lleva. Él decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tendríamos que hacer con esta alumna? ¿La dejamos ahí o le cambiamos un maestro que tenga más experiencia o que tenga otro tipo de formación para que le ayude? Y platicando con ella dice, no, profe, déjeme ahí, porque es un reto para mí intentar aplicar lo que es la nueva escuela mexicana con esos niños que me van a tocar, con los grupos que me dejaron. Sí, voy a otra, a lo mejor, pues sí me van a ayudar mucho y todo, pero yo quiero ese reto de decir, bueno, a lo mejor no va a tocar una escuela donde no les interese, cada maestro da su clase, no hay esto, no hay lo otro, pero quiero tener ese reto. Entonces, ahí hay
es otro proceso que tenemos que iniciar. Y creo que eso es lo que nosotros aquí en la escuela debemos de estar generando, ¿no? Cómo formar alumnos críticos. Que sean, bueno, antes nosotros les decíamos autodidactas, pero ahora hay ya otros conceptos que tienen que ver con esa formación que pueden ir construyendo e implementar una serie de cosas, ¿no? Ahorita estamos aquí con toda tu tecnología que traes para organizar esto, pero una de las grandes preguntas, ¿cómo puedo yo autoformarme, pero ya tengo otras herramientas? Ahorita hablábamos el otro día del inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo me puede ayudar a mí a decir, voy a retomar un poquito el día que viniste a platicar con ellos, que les preguntas, ¿cómo planean? Y que un alumno, que te dijo, yo compro mis planeaciones o mis PDA y todo el rollo. Y decías, bueno, esa es una forma que no es la adecuada, bueno, ya son otras cosas. Pero ahora, en la plática que te comentaba que escuchaba de la Universidad de Chile, decía un maestro, un docente, decía, bueno, es que ahora ya los alumnos hacen sus planeaciones con IA. ¿Cómo las hacen? ¿Cómo le preguntan? ¿Qué le plantean? ¿Qué productos tiene? ¿Cómo las revisan? ¿Cómo las aplican? Todo eso es algo que está sucediendo y que nosotros pues tendremos que reconocer, tenemos que ver sus riesgos, tenemos que ponerle sus límites, pero tampoco podemos dejar de desconocerlos. Sí, no es negarla, sino qué vamos a hacer y qué es lo que se viene. Usted comentaba otra vez que cuando pasó el internet, pues que muchos docentes empezaron a decir que no, a tener miedo pues de ello, pero al final de cuentas pues algo que está dentro de la cultura y nosotros no estamos fuera de ella, estamos dentro de la misma cultura. Aquí ya había tocado un tema, los voy a retomar más adelante, lo de la inteligencia artificial y la educación física. Antes de pasar a ello, quería preguntarle, ya me ha dado mucho bosquejo en torno a experiencias propias y tendrá muchísimas en la nueva escuela mexicana. Su entendimiento y panorama actual de la nueva escuela mexicana de educación física, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión que emerge de la educación física con ella? ¿Cómo la ve inmersa en educación física? Muchos docentes creen que está fragmentada, que sigue siendo fragmentada, aunque se habla de educación integral, de educación humanista. Otros docentes han mencionado que, antes de pláticas conmigo, que sigue siendo el mismo enfoque del plan anterior, de aprendizajes claves, el enfoque sistémico global de la motricidad de Marta Castañer, y la aplicación, ¿cómo la ve usted? ¿Qué es lo que percibe de ella? Bueno, pues lo que hay que reconocer es que pues, sigue este enfoque, ¿no? del EDIM, de Marta Castaner y Oleguer, que bueno, vienen desde allá. Yo la primera crítica que le hago a eso es que si seguimos siendo pues conquistados por los españoles, ¿no? Son españoles ellos y ya han estado ahí, y creo que ya hay trabajos a nivel nacional que pudieran aportar elementos igual de importantes que los de estos dos autores, ¿no? Pero bueno, ahí yo les digo, nos los vendieron, los compramos, y seguimos todavía que algunos autores le hablan de lo que es el eurocentrismo, queriendo construir, y bueno, es una postura, una crítica que pudiéramos decir, no porque el trabajo de ellos esté mal o no aporte nada. Sí, claro que sí aporta, y aporta mucho, pero pues también tendríamos que considerar qué estamos construyendo nosotros como educadores físicos en la nación. ¿Qué podemos nosotros construir? Que podamos identificar algunas categorías específicas de nuestras realidades y de nuestros contextos, que en el país pues son muy, muy, muy diversos. Entonces esa es vamos a decirle, una crítica. ¿Qué oportunidad nos da la nueva escuela mexicana? Pues tenemos este apartado que le llamamos codiseño, y que nos permite construir nuestros propios programas o nuestras propias acciones, esos proyectos de mejora continua que hablamos, esas que antes eran los consejos técnicos, que hoy le cambian a
Sí, sigue siendo consejo técnico, comunidad de aprendizaje. Ajá, como una comunidad de aprendizaje. Entonces, creo que esa es una gran oportunidad que pudiéramos aprovechar ya para no tener un plan estandarizado, así para todo el país. Exacto. Que pudiéramos, sí las líneas, sí los principios, sí los objetivos, pero ya nuestro programa lo podemos diseñar. Esta cosa del codiseño, Sí. ya puede ser desde nuestra escuela, nuestro sector, nuestra supervisión, nuestra comunidad, y creo que es lo que yo le veo de mucha ventaja, Sí. que no es limitativo. Y que bueno, yo cuando egresé era el orgánico funcional y eran como recetas de cocinas. 5 minutos o 30 segundos caminando con una bolsa de semillas en la cabeza en una línea recta. Actividad 2, camine por la línea de equilibrio, con la bolsa de semillas en el hombro derecho, en el hombro izquierdo. Cuando pues nunca había vigas de equilibrio, pues era... Y ahorita puede sonar gracioso para nosotros o para mí que yo no conocía eso, pero hoy en día sigues yendo a algún patio en Michoacán y sin temor a equivocarme en varios lugares del país y podemos observar prácticas parecidas, similares a ello. ¿Qué ha pasado ahí con el docente de educación física? O sea, es una transición. Ahora, y va lo mismo en la nueva escuela mexicana, como una de las principales problemáticas que es la desvinculación de lo teórico al patio, y que únicamente se llenan los reportes o las visitas o la documentación administrativa para llenar algo y se queda en lo teórico, porque si en la práctica va a seguir siendo lo mismo, ahí qué es lo que está cambiando. Si yo te puedo poner acá a diseñar la nueva escuela mexicana de pie a fuafa, pero en la práctica me vas viendo lo mismo. ¿Ahí qué pasa? Fíjate que ese es un reto bien importante eso, porque aquí en la escuela, te voy a hablar desde la escuela y ya luego para allá, ¿no? Ajá. Les pedimos, ¿no? Hay que hacer una planeación súper elaborada, unidades didácticas súper completas, con formatos súper, con un montón de indicadores, un montón de cosas. Y cuando van a la práctica, no los aplican. Sí. Acaban haciendo otras actividades o la actividad y no la articulan, no tienen esa planeación. Pero sí están, elaborados, firmados por el tutor de aquí de la escuela, por el maestro del director, el maestro de educación física, todo. Y está muy padre, muy bonito tu plan o tu unidad didáctica, pero no es aplicable. Los alumnos dicen, no lo aplicamos. Acabo haciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo podremos primero lograr que el maestro diseñe o planee sus sesiones con instrumentos que sean apegados a la realidad y que tomen en cuenta todo su contexto, pero también toda su personalidad? Porque luego a veces queremos que sean, vamos a decir, que seamos muy con metodologías activas y todo esto, pero su personalidad, su formación es todavía muy rígida, muy de querer estar controlando, dirigiendo, que no se le muevan, o al contrario, no tenemos ese control, pero tampoco tenemos esas estrategias como para poder dirigir el aprendizaje. La clase, decimos, es una clase dinámica y todo, pero es un relajo porque no sabemos qué enseñamos. Y otra de las cosas que yo identifico mucho y que creo que es uno de los problemas centrales de la educación física es que muchos nos dedicamos a entretener niños. A entretener niños. Y dijimos, qué bonita clase les dio. Sí, pues, pero ¿qué les enseñó? ¿Qué es? Y esa es una reflexión que nos cuesta mucho trabajo. Yo veo cuando hacíamos rutinas y vamos todos y ponen la canción y hacen lo que dice la canción. ¡Qué padre, qué bonito! Pero no estamos haciendo más que reproductores motrices, sin reflexión, sin análisis, sin nada de eso. O sea, se paran o un monitor ahí arriba que parece más un motivador de esos que dan conferencias. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y arriba la mano, y abajo. ¿Y a qué horas está el momento de la reflexión? ¿A qué horas está el momento del análisis? Que lo comentó hace un momento que era hablábamos del pensamiento consciente, del movimiento consciente, del movimiento consentido,
del movimiento pensado, y vemos es una problemática, vaya, y que en el papel, cuando ves al monitor o al docente que está más bien fungiendo una labor de entretenedor o de motivador, en vez del ser docente o del educador físico, que no le varía esa palabra, y una contradicción del quehacer y del paradigma del que viene la nueva escuela mexicana. Y hacia allá vamos, hacia la planificación. Ya vimos el marco conceptual, hablamos un poco de la nueva escuela mexicana, lo que pretende, alguna crítica, y ahora en torno a la planeación de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué hablo de esto? Muchas veces queremos todavía, por la formación, otra vez que usted refiere, y la historicidad que hemos vivido, a que si no tenemos un formato no estamos haciendo nada, o que el formato es lo que nos va a marcar la pauta, y hace un momento lo mencionábamos, y que a veces está vinculado completamente la parte programática que estamos llevando a cabo con nuestro quehacer con el patio. Y la otra es que si no nos dan un formato de planeación, no sabemos qué hacer, no sabemos como docentes qué hacer, y viene a la par en el sentido de la formación que hemos tenido de obediencia, de seguir controlados a esa forma. Y recuerdo alguna vez en alguna plática que se mencionaba a un médico cuando va a operar no lleva su plan. Previamente se sientan y planean lo que van a hacer, obviamente. Sin embargo, ya pasó un proceso de formación de 5 años de estudios, de servicio, de prácticas, otros 3, 4 años de especialidad, más o menos 10 años para llegar a operar, para entrar a quirófano. Y en ese transcurso, entendiendo que su aprendizaje ha ocurrido, ha aprendido lo que debería de aprender para tener aptitudes para la hora de operar, no se lleva su plan de clase como tal y dice, si no, no puedo operar. ¿Sí me explico? ¿Por qué en educación física pasaría algo similar? Porque hoy en día los supervisores quisiéramos otra vez un formato para poder eso, y entendiendo más allá de teorías del aprendizaje, de teorías de la complejidad, donde pues hay caos, pero tú más o menos ya sabes. Y ya sabes lo que tienes que hacer porque tienes un conocimiento previo. No es que la intuición te vaya, o la obviedad, sino más bien tú ya aprendiste cosas que sabes y que eres profesional del área. ¿Cuál es su opinión en torno a todo esto? Sí, mira, vamos a partir de ese comentario del doctor. Yo se lo escuché al maestro Díaz Barriga en una conferencia. Él decía, es que el doctor no llega con su plan de intervención, y si no se lo autoriza el director general o el jefe del área de cirugía, no puede operar. Entonces dice, pues él ya trae una experiencia profesional, ya trae un profesionalismo, ya trae todo lo que tú dices para poderlo operar, ¿no? Para poder hacer. Sí tiene sus diagnósticos, tiene todo lo antecedente del paciente clínico y puede intervenir. Él mismo decía, bueno, como en educación podemos tener esos diagnósticos y todo eso, pero nos piden para dar la clase nuestra planeación didáctica y que nos la validen y que nos la autoricen. Pero esto llega a generar más una cuestión administrativa que una cuestión más realmente de intervención pedagógica. Se convierte en administrativa. Sí, ya es... ahora... Pues tú lo debes de saber, ¿no? ¿Cuántos compran sus planeaciones por internet, sus PDA? Y es lo que presentan al supervisor y ya el supervisor, pues feliz porque tiene su planeación, es un buen maestro porque planea, pero ya en la práctica pues está haciendo algo que pues está descontextualizado, si aplicara la planeación. Muchas veces, pues, tú lo has visto, lo has vivido, pues estás haciendo otra cosa, ¿no? Estás resolviendo lo que tú traes en tu lógica, lo que los niños necesitan, lo que la escuela te pide, a veces cosas un poquito que no estás muy en consonancia con lo que te piden, pero lo haces para pues estar bien en el contexto, ¿no? Pero también hay cosas que tú dices, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El caso que platicamos del maestro de la lucha libre en preescolar, Sí. Que hizo todo un proyecto y que lo elaboró y que lo aplicó y todo un desarrollo. Él tuvo un impacto desde la educación física en la comunidad, en la escuela, logró su objetivo, él se motivó, él le gustó. Podríamos criticarlo porque yo aquí en algún momento lo platiqué, lo expuse al interior de la escuela para ver
ese tipo de acciones, revisarlas y cómo podríamos nosotros estar en ese rollo, bueno, en ese planteamiento, ¿no? Y bueno, hubo críticas, ¿cómo preescolar, lucha libre, cómo esto, cómo lo otro? Pero realmente no tenemos la lectura de la realidad de lo que sucedió en la escuela, en el contexto de la escuela. Entonces no podemos ser, te decía hace rato, no podemos ser limitativos. Sí, sí. Y también tendremos que evolucionar con esta parte de la planeación. Qué evolución. Podemos hacer un proyecto, sí, tenerlo, pero ya la planeación al nivel de planeación de una sesión, así con toda la estructura y todo eso, vamos a ser realistas, ¿no? O sea, ahorita aquí en la escuela, pues los obligas y ya están. Pero a la hora de que sales, tienes, vamos a decir, toda la escuela a tu cargo. ¿Cuántas clases das en la escuela? ¿Cuántos planes tendrías que hacer a la semana? ¿En qué tiempo lo vas a hacer? Y vamos a hablar de la realidad. ¿Cuántos de ustedes tienen medio tiempo? Pues casi todos que egresan. Y ese medio tiempo, pues te obliga a tener otra actividad económica. Sí, porque, bueno, pues si ya estás casado, tienes hijos, tienes que mantener, quieres salir adelante, pues ahí le andas buscando. Algunos tienen un equipo, algunos participan en una liga, otros se dedican a un negocio totalmente ajeno a la profesión para complementar el ingreso. Es una realidad que no podemos negar. Sí, sí. Y que, bueno, pues dices tú, sí está padre planear y tener mis planeaciones bien, pero en la práctica no sucede así. Entonces, ¿por qué insistir en esos modelos tan cuadrados de planeación? ¿Por qué no diseñar otra estrategia? Sí que planees, sí que tengas claro lo que vas a decir, pero que no sea a lo mejor tan cuadrado, ¿no? Una carga administrativa, pues, tan pesado para el docente. Sí, o que digas, bueno, me toca ver esto, tengo estos propósitos y lo puedo hacer así, pero ya no con ese de detalle de la primera actividad, segunda actividad, tercera actividad, el propósito, luego los contenidos, que en un tiempo era que el conceptual, el procedimental, y había que ponerlos ahí, que los materiales y todo ahí en una carta descriptiva de lo que ibas a hacer, ¿no? Sí. Entonces, pues eso implica mucho trabajo administrativo. Me carga. Y yo no sé si sería lo ideal, pero es lo ideal, yo no estoy tan seguro. ¿Qué tanto eso impacta tu práctica en el patio, ya en el interactuar con los niños, en cómo resolver los problemas, en cómo hacer esa retroalimentación con ellos, qué tipo de retroalimentación darles, en qué momento dárselas? No todos. No, la misma retroalimentación es para todos, porque unos decíamos hace rato, si pongo a hacer equipos y unos los eliminan, estás impactando negativamente a unos y positivo a otros, entonces es más complejo que un simple formato para poder dar la clase. ¿Cuál es la solución? Ese es el reto. Porque tendríamos que estar buscando pues muchas formas de arreglar eso. Tiene que ver también con preguntas simples. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a observar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a recoger pues esa información? Y a partir de ahí pues ya tienes algo. Pero es una reflexión constante pues que el docente tiene que hacer, y el docente es profesional del área, no es un mero reproductor de información ni una visión de transmitir conocimientos, nada más de transmisión, más bien como un guía, como un facilitador, y que tiene que emplear sus conocimientos para poder generar ambientes de aprendizaje que sean propicios para el educando. Muy bien, doctor, muy buena esos comentarios, ponen a reflexionar, ¿no? A ver otras cosas. Quería pasar también ahí sé que está trabajando algo de educación física y la inteligencia artificial. ¿Cómo llega a trabajar ahorita este tema de la educación física y la inteligencia artificial? Pareciese que es algo desvinculado, pero ¿cómo llega a eso y qué está trabajando ahorita en ello? Bueno, ahorita estamos trabajando más directamente en la inteligencia artificial, en la formación de docentes. Y me fui un poquito más a cómo se están modificando las estructuras del pensamiento, sobre todo esas estructuras que tienen que ver con el aprendizaje, y cuál es la influencia y cuál es el impacto que se está teniendo, para que esto nos lleve a
a regular o ver qué tanto sí, qué tanto no y cómo podemos regular esta parte de la inteligencia artificial, qué estamos en riesgo de poder perder o modificar, para bien o para mal, y qué tanto riesgo estamos teniendo también con estas cuestiones, ahora que estamos aquí trabajando de cuestiones éticas, ¿no? De que no sean... Bioética. Ajá, de que no sean plagios, de que no sean productos que no sean de ellos y que trabajemos en ese sentido, sobre todo con los grupos que estoy trabajando porque están tendientes para su trabajo de titulación y cómo regular esta parte para que no se dé. Y yo te comentaba, ¿no? Por ejemplo, en las estructuras del aprendizaje encontramos pues lo que es la memoria. Sí. Nosotros tenemos una memoria que ya la estamos almacenando. Anteriormente era como guardar todo en la memoria y bueno, ahora yo te decía, ahora se está hablando de lo que es una memoria extendida. Y poníamos el ejemplo, ¿no? Antes tú te sabías los números de teléfono de casi todos los familiares o las personas cercanas a ti, de tu novia, esposa, papás, hermanos y amigos más. Y dices, oye, tienes el número y te lo dictabas. Ahora no, ahora tienes el número de tu papá, sí, y vas y buscas en el teléfono, tienes la ruta de acceso para llegar a buscar el número, pero ya no introduces esas. Esas son, algunos autores llamamos que son procesos básicos. Sí, sí. Y que bueno, ahora tenemos más tiempo para los procesos superiores. En teoría. En teoría, en la metacognición y toda esta parte, y que podemos tener esa parte que es otra de las áreas que estoy queriendo que estamos investigando de cómo la inteligencia artificial está impactando en nuestra metacognición y en la memoria, porque ya no estamos, ya los alumnos ya no tienen como que recordar esas cosas, sino los caminos para ver cómo buscarla o cómo generar esa información. Sí, ¿qué ventajas nos da? Pues, por ejemplo, en la memoria cuando te preguntaban algo, tú empezabas a buscar acá en tu cerebro y ahora pues ya generas unas búsquedas exhaustivas, por ejemplo, para una investigación. Ya antes decían, a ver, tienes que buscar 5 investigaciones para hacer tu estado del arte. Y veías bibliotecas y todo, ahora ya se los pides a la IA, te los da. Aquí el riesgo es que te invente investigaciones que no existan. Entonces tienes que verificarlas y dices, ya tengo 20, dame los resúmenes, hazme un análisis. Pero entonces, esa parte, ¿cómo la vamos a lograr? Pues para que el alumno lea eso, interprete eso, lo clasifique, lo seleccione y le dé pues un sentido para su trabajo. Muy, muy interesante, me pone a pensar, como la otra vez, pues muchas cosas a reflexionar y lo contrasto en dos momentos. Uno, ¿qué pasa con el docente que no se mete ahorita de inteligencia artificial, docente de educación física? ¿Y qué pasa con ellos, esos maestros que se ponen una barrera de decir, no, pues sabes que yo aquí, no solo con esto, desde antes ha habido una desactualización? ¿Qué va a pasar con esos docentes que no nos metemos de lleno a todo esto? Porque tú te puedes negar a ello, pero la cultura otra vez estamos permeados dentro de ella. Y la otra me pone a reflexionar en torno, y se lo comentaba otra vez, a conceptos como el transhumanismo, cuando ya empecemos a tener, en primer momento, comentaban por ahí, desde que tienes ya a lo mejor una prótesis dental, ya empezamos a tener cuestiones transhumanistas. Cuando tengamos un brazo biónico, un brazo que podamos mover a través de nuestros pensamientos y que podamos tener una pierna, y etcétera. ¿Qué va a pasar con todos esos procesos, esos problemas de educación física? Como de entrada, pues no tiene relación a lo mejor tan directa con inteligencia artificial, pero mi planteamiento, mi idea va que en torno hacia allá vamos, hacia problemas bioéticos de qué vamos a hacer. Y lo vemos ahorita en deportes olímpicos, en juegos deportivos, la normatividad y reglamentos que ya vienen para allá. Pues muchas cosas que ver, pero
¿Qué piensas de esos docentes que no se han actualizado, partiendo de ahí? Pues primero tenemos que reconocer que estamos ante un cambio civilizatorio, ¿no? Sí, un cambio. Ya varios teóricos, historiadores están marcando que la sociedad está ante ese proceso de cambio, que no se da de la noche a la mañana y que es todo un proceso largo y que quizá, bueno, por lo menos yo no lo voy a vivir ya. Estamos en ese proceso y estamos revisando esa parte. Creo que sí es necesario ir conociéndola, porque luego decía, pues yo doy mi clase en el patio ya, ¿no? Pero con las generaciones que estamos trabajando, con los niños, con los adolescentes, en mi caso, con ya los adultos en formación, pues ellos ya la traen, ya la dominan. Entonces, si yo no logro identificar esos cambios, pues no estoy respondiendo a una necesidad real, ¿no? Hablábamos al inicio de la plática de la educación, que hay que estar en constante actualización porque pues está moviéndose la sociedad y nosotros impactamos en la sociedad. Somos como una comunicación dialéctica, ¿no? Yo transformo aquí, la educación te transforma la cultura te transforma y luego se transforma la educación y es ahí un equilibrio que tenemos. Desconocer una parte pues es parte de tener ya un retroceso un retroceso personal, no cultural, ¿no? Sino no estar respondiendo a esa necesidad. Aquí lo interesante es qué tanto podemos involucrarnos, qué tanto vamos a poder intervenir, cómo se va a intervenir. Yo te decía hace rato ya, el doctor de Chile dice, bueno, es que ya están haciendo las planeaciones con IA y les quedan bien. Dice, ahora mejor que uno. Sí, dice, y ahora, dice, tienen resultados sorprendentes. Ahora hay que ver cómo las aplican. Cómo les dan seguimiento, cómo las evalúan. Sí, cómo las aplican. Toda esa parte, entonces, no es que esté mal, es que ahora hay que ver ya en la realidad, porque pues no va a ir la IA a dar nuestra clase, ¿no? Sí, cómo vamos a trabajar. Que también hay que identificar ahora en las redes, ya hay un montón de aplicaciones que te ayudan a hacer ejercicio y son elaborados con IA. Los monitos, las posturas, y te ponen ahí hasta la columna con la desde mover, tienes que pegar y te dan la postura correcta, el número de repeticiones de manera general. Si tú ya le metes tus datos, te hacen todo un programa de preparación física o de actividad física para tus características. Sí. Y la verdad es sorprendente. Yo un día compré una y lo hice, y la verdad es que mejoré el frontenis. No la he hecho, pero lo que quería era ver cómo funcionaba, ¿no? Poniendo mis datos, ¿Y qué tal? Pues creo que ahí en el cuestionario que me aplica, puse que sí, a veces me mareaba cuando hacía alguna actividad física, pero a veces pues, me mareo un poquito leve, y se dedicó mucho a prevenir los mareos, como que le dio mucha importancia a los mareos y no a otro tipo de cosas. Entonces, como que todavía hace falta esa relación. Hay un experimento que hicieron con ChatGPT, le pusieron médico menos hombre más mujer. ¿Qué querían decirle? ¿Qué relación iba a tener? Que eliminara a los hombres y que pusiera a la mujer. Y dio como resultado enfermeras. Y esperaban que el resultado fuera doctoras o médicas, o el término en femenino, y dio enfermeras, y daban la explicación del por qué. ¿Por qué daba esa respuesta? Porque históricamente, en toda la información que tiene la IA y todas esas redes, el hombre se ha dedicado a ser doctor y la mujer se ha dedicado a ser enfermera. Históricamente a nivel mundial. O sea que el ChatGPT es machista. Pues tiene, no el ChatGPT, la información tiene un sesgo todavía de género ahí importante. Sí, es una crítica que le hacían al marxismo, ¿no? Que habla acerca de la historia del hombre, siempre refiriéndose de la historia del hombre, y grupos decían, no, pues es que también y la mujer dónde queda, o sea, el hombre puede hacer ciertas cuestiones, pero porque ya en su historicidad pues ya está hecha la comida, ya está cuidada la casa, ya está hecho esto, ya está el otro, y de ahí, aparte, haz una crítica de todos modos. También lo que nos mencionaba el doctor Primero Rivas en torno al lenguaje incluyente y toda esa
marco que él hace en torno a por qué lo habla de esa forma, porque se excluye. Y al hablar de esa forma, pues empiezas... ChatGPT, al ser un lenguaje de programación, pues bueno, en su entendimiento, en su forma de expresarse el pensamiento, las ideas, pues se ha referido al hombre, como se menciona. Sí, es que la información que tiene de la cultura, o sea, de los libros y todo, pues dice, hace referencia del médico como un género, hombre, y de la enfermera como mujer. Entonces, él hace su análisis, sus algoritmos y dicen enfermera. Es interesante esa parte. Entonces, ahora yo que he estado revisando algunas cosas con algunas IAs, cuando pongo educación física, hace mucho referencia a deporte. Y me da ejemplos que tienen que ver con deporte, con rendimiento, con toda esa parte. ¿Por qué? Porque culturalmente hay mucha información de educación física relacionada con el deporte, o hay más información inclusive bibliográfica de deporte que de educación física. Entonces por eso me hace esa relación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Okay. Se confunde pues el programa. Ya para ir cerrando, ahorita está usted siendo coordinador del posgrado en la normal. Se ofertan 2 programas: maestría en educación física y deportes y salud integral, y doctorado en educación física, deporte y salud integral. ¿Qué nos puede comentar al programa? Si alguien está escuchando este podcast, ¿qué le recomienda? Bueno, lo primero es que en mayo salen las convocatorias para las nuevas generaciones. ¿Sí? Ya estoy haciendo mi comercial para que puedan intervenir. La idea de esta maestría y doctorado, de esta línea, es cómo podemos desarrollar precisamente una formación integral. Nosotros veíamos pues, que la educación física a veces se ve como deporte, son 2 cosas diferentes, pero que también son complementarias y que deben de estar integradas y tienen que tener esa relación, no esa discusión de que si es educación física o deporte, sino cómo están ellos vinculados y cómo se relacionan. Y como resultado, pues tenemos la búsqueda de la salud, pero no hablemos solamente de la salud física, sino de la salud social, de la salud como esa pérdida, no como esa pérdida de la ausencia de enfermedad, sino cómo en términos sociales podemos nosotros contribuir a ese desarrollo armónico de comunidades que sean más, cuando hablemos de integrales, pues que tengan una mejor comunicación, que los alumnos tengan valores que estén relacionados con su cultura, que se reconozcan unos con otros, que realmente vean la práctica de la actividad física como una forma de relacionarnos, de salir adelante y también de ganar salud física, que es un planteamiento. Es un proceso complejo, creo que bueno, pues sus mismas líneas de la complejidad, todo lo que tiene que ver con la integralidad y todo esto que tiene que ver con lo sistémico y todas esas cosas. Pues son análisis que van más allá de la simple visión general de la educación física. Esta maestría, a diferencia de otras ofertas aquí dentro de la capital o aquí mismo en el estado, en la región, tiene ese plus, podríamos llamarle, que es la cuestión del paradigma integral, de la visión integral, de la complejidad. Entonces es un poco disruptiva, llamémosle, y lo importante de esto es que concibe la educación física como un eje transformador y que trasciende esas partes. La duración de la maestría son ¿cuánto tiempo? De la maestría son 2 años, 4 semestres. 4 semestres. Y del doctorado son 6 semestres, 3 años. ¿Presenciales? Presenciales, sí. La verdad es que, bueno, la Dirección General de Educación Superior Nacional o desde la Federación sí nos pide que sean ahorita presenciales. Sobre todo estos programas que tienen esta innovación, que hay que estar en la formación de cuadros docentes para esto, en la formación, en todo esto que hablamos de las nuevos conocimientos de frontera y todo eso que queremos acceder. No estamos diciendo, ya estamos ahí. Estamos en ese proceso y estamos en un proceso que también estamos buscando que estos puedan llegar en un momento a ser programas de calidad o que estemos registrados, no que sea nuestro propósito fundamental, pero que estemos registrados en ese catálogo de posgrados
pues también para poder acceder a financiamientos en investigaciones, a becas para los alumnos, a todos estos procesos que nos dan mucho crecimiento como institución. La idea es que pues después de la primera generación empecemos a generar bancos de información, procesos de investigación ya adoptados a través de estos cuerpos académicos que queremos formar y ir generando todo este nuevo conocimiento para que ya no lo importemos de Marta Castaner y Olivier allá de España o de Francia, que es donde más tenemos influencia. Ahora toca de nosotros, de aquí, de México, del sur. Y que empecemos a generar aquí México con los países latinoamericanos, Argentina, Chile, Colombia, están teniendo muchos avances en estos procesos y que bueno, están un poquito más relacionados con lo que nosotros hacemos y que podríamos estar generando. Estamos seguros que hay maestros muy, muy capaces, que tienen mucha visión, que tienen mucha capacidad para hacer investigación y que pueden desarrollar estrategias y propuestas, ahora sí, de vanguardia. Antes era de punta, ahora ya son de ¿Frontera? De frontera, ¿no? De frontera. De conocimientos de frontera y todo eso. Entonces esto pues tiene que ver con estos posgrados. Ahorita, bueno, aquí en la escuela ya se está construyendo lo que es el área de posgrados ya para tener espacios más adecuados, acordes a las necesidades y características de lo que se quiere. Es algo que, bueno, llevamos 6 generaciones en la maestría y la primera del doctorado, ¿no? Sí, si usted es supongamos, un docente frente a grupo, trabaja aquí en Marabatío, Zitácuaro, aquí mismo en Morelia, ¿por qué es mejor opción la normal de educación física para un posgrado que meterse a otra escuela o otra oferta privada para usted? Bueno, primero es el programa académico, ¿no? Que ese es algo. En este programa académico estamos ahorita... ¿Único en el país? Único en el país, así es. Sí. ¿Sí? De hecho, pues varios nos han pedido que lo hagamos mixto o virtual, pero vamos a hacerlo. Hemos intentado, pero la autoridad todavía nos dice, espérense, todavía les falta crecer y madurar, y creo que es importante decirlo para no decir que nos estamos aventando, ¿no? A hacerlo y sin todo el sustento y todo lo que se requiere. Nos están evaluando, nos están revisando todas las cosas para decir que no es un programa más, ¿no? Que es algo nuevo. ¿Qué hay de ventaja? Bueno, aparte de que te sirve para reflexionar tu práctica como profesor de educación física, que es lo que uno de los propósitos, también te puede dar herramientas como para que tú generes otros conocimientos o inclusive vos puedas desarrollar otras estrategias. Decíamos hace rato, ya la media plaza no te da para comer, ¿no? O sea, por decirlo de una manera, pero también puedes desarrollar alguna estrategia como para que puedas empezar a diseñar otras estrategias que tengan que ver con la actividad física. Sí, sí. Hay maestros que han, por ejemplo, tuvimos a una compañera Andrómeda que viene y que ella se dedica en esta línea, a esto de las danzas circulares, se fue a Marruecos y vive allá de eso, de esas prácticas que adecuó, pero ella lo hizo pues así como que tomando un curso aquí, otro acá y otro allá, en 2 horas. Bueno, vamos a integrarlo aquí, que puede ser una posibilidad. Sí. Y bueno, así podemos ir identificando otros exalumnos que han hecho eso y bueno, tratamos así como que de integrarlos y de decir, bueno, hay evidencia de que se puede hacer. Sí, sí. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros retomar para que sea una posibilidad también de otra, pues sí, de otro empleo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en la maestría, porque la maestría es profesionalizante y está más dedicada a esa parte, ¿no? Ya el doctorado, pues es para investigación. Generar nuevos conocimientos, estar haciendo trabajos que impulsen y que, bueno, ahí pudieran estar también accediendo a otras subsidios y toda esa parte que se da y ir construyendo, pues, nuevas estrategias. Sí, también yo algo que noto pues es la calidad también de los maestros que aquí están, de la calidad de los mismos docentes y lo que ellos pues nos ofertan. Entonces, sí, concuerdo que yo cursé aquí la maestría y bueno, se me hace un programa
muy bueno, sirve para reflexionar tu práctica, nuevos conocimientos, a repensar nuevas cosas, pero creo que vamos por el mismo camino de resignificar la educación física uno mismo y en colectivo y en comunidad y bueno, profe, doctor, gracias por esta charla, esta plática. Gracias a ti, espero que esto haya servido de algo y que no me haya disparado por otro lado. No, todo estuvo muy bien. Es grato para mí y para, yo creo que todos que nos vayan a escuchar, pues conocer su experiencia y espero que no sea la primera, no sea la última vez que está con nosotros y bueno, muchas gracias, doctor. Pues estamos ahí en comunicación. Y Gracias, doctor. a ti. Estén bien. Muy bien, con esto terminamos este capítulo de Diálogos por la Educación Física. Okay, let's go.